Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros sobre el amor. Es un vídeo que me habéis pedido mucho, pero que me daba cierta responsabilidad hacer, porque así como todos mis vídeos, pues yo los hago desde mi aprendizaje, mi experiencia y mis conocimientos, pero este me parecía que era una faceta tan personal y tan íntima de las personas que lo que no quería era resultar prescriptiva o meterme en terrenos que entiendo que son muy personales. Entonces he tardado en encontrar la manera de hacerlo con la que me sintiera cómoda. Por otro lado, también quería tener hecho antes otra serie de vídeos, como ha sido el de la asertividad y el de los límites, porque me parecen fundamentales a la hora de tener una buena relación amorosa con alguien. Entonces, si os parece, luego, pues si no los habéis visto, son vídeos que yo considero que son muy complementarios con este, ¿no? También la relación entre la autoestima y el amor, que ahora iremos a ello. El amor es una emoción básica y es una emoción que ha sido ampliamente estudiada por la psicología, como todas las emociones. Pues gracias al amor, pues la especie ha seguido adelante y gracias al apego las madres han cuidado de sus familias. Pero como toda emoción es muy difícil de estudiar y es muy difícil luego pues de llevarla a unos experimentos o a un laboratorio, a que luego las personas hagan unos informes o algo que sea pues que sea concluyente o que realmente luego se pueda considerar, llamémoslo así, sólido o científico. Pero sí hay estudios y sí se han hecho cosas y se han hecho cosas muy interesantes. Para mí lo más importante y con lo que quiero partir es con algo que a veces de tan obvio no nos damos cuenta. Y es que en el amor nosotros repetimos los patrones que nos han sido enseñados. Es decir, si hemos sido personas queridas, seremos personas capaces de querer. Si hemos sido personas a las que no han querido, seremos personas egoístas e incapaces de querer. Así que al final repetimos los patrones tanto de relaciones de nuestros padres como del modo en el que nos han tratado. Con esto lo que os quiero decir no es que no se pueda cambiar, porque yo soy la persona que más cree en que prácticamente todo se puede modificar siendo consciente de ello y con esfuerzo y trabajo, pero sí que os quiero decir que hay que ser conscientes y que hay que ser conscientes de que hacemos eso y que hay que ser conscientes de que si no queremos hacerlo, tenemos que cambiarlo. Entonces, hay que saberlo para no repetirlo. Por eso de ahí todos los estudios que dicen, por ejemplo, que los hijos de padres divorciados se divorcian más o los hijos de padres con relaciones largas y estables suelen tender a tener relaciones largas y estables. Porque no es que se herede esto, pero es lo que sí se hereda son esos patrones que te llevan de conducta y de aprendizaje de cosas que te llevan a hacer las cosas de un determinado modo y que por tanto el output es el mismo. Esto me parece que de tan obvio a veces se nos olvida. Y luego también otra cosa que creo que es obvia y que tampoco nos damos cuenta es que para establecer una relación sana, amorosa con otro, primero tenemos que querernos a nosotros mismos. Y por querernos me refiero a conocernos, tener un autoconcepto de uno mismo y tener un autoaprendizaje y ser capaces de saber cómo somos, pero tanto lo bueno como lo malo. Yo tengo que saber cuáles son mis defectos y cuál es mi mochila y cuáles son mis problemas y en los puntos en los que yo soy sensible y en los puntos en los que salto, porque entonces no te echaré la culpa a ti cuando estás tocando algo que en mí es sensible y que ya lo sé. O si hago algo que a ti no te gusta y yo ya sé que lo hago, no me quejaré cuando tú me lo digas, ¿no? Entonces es muy importante conocernos, pero conocernos es autoestima no es esto que hace la gente de decir, ay, soy el mejor, soy tal, sin conocerse a sí mismo. No, eso no es autoestima. La autoestima es cuando uno se conoce, cuando uno tiene autoconocimiento, es esa imagen que tiene de sí mismo que le devuelven los otros y que es sana y es positiva, pero que está construida en base a un conocimiento y a una realidad. Y es importantísimo tener esta relación con uno mismo, como también es importantísimo conocernos para saber qué es lo que queremos y lo que no queremos. Si yo no sé lo que quiero, ¿cómo te lo voy a decir? Si yo no sé cuáles son mis límites, ¿cómo te los voy a poner y cómo te voy a informar de ellos? Y si yo no sé dónde voy, ¿cómo te voy a dar la mano para que caminemos juntos? Todas estas cosas son importantes y a veces, como os digo, de tan obvias, no nos damos cuenta. Luego también importantísimo respetarme a mí mismo. El amor no es una cosa que llega a nuestra vida y que en pos de ella tengamos que admitir que no nos respeten o que no nos traten bien.
porque eso no es amor. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, sobre todo porque yo hoy en día observo y veo muchas cosas y por ejemplo, en televisión, que se ven muchos realities y muchos tipos de parejas, a mí me llama poderosamente la atención lo que se considera en la televisión que es amor y que son relaciones sanas, cuando son relaciones de una enorme falta de respeto y de una enorme toxicidad. Y esos son los patrones y las referencias que está teniendo hoy en día mucha gente joven. Entonces, yo me gustaría que las personas jóvenes que estáis viendo ahora este canal, que observaseis ese tipo de cosas con una visión crítica, que al final es lo que nos permite. Ser inteligente te da una visión crítica de las cosas, ¿no? Entonces, observadlo y pensad si son relaciones esas que estáis viendo que vosotros querríais para vosotros mismos. Porque el amor debería ser algo en lo que nos sintiésemos bien, algo en lo que podamos crecer junto a la otra persona, en lo que nos respeten y que respetemos, en lo que nos sintamos bien y un lugar de crecimiento y de libertad. Yo cuando tengo una relación contigo no estoy obligado ni a que me gusten las mismas cosas que a ti ni a hacer las mismas cosas. De hecho, podemos tener una relación fantástica basada en que tenemos rasgos muy similares, que nos gustan cosas similares, que tenemos una intelectualidad donde los dos nos sentimos cómodos y nutridos, pero a ti te puede gustar el heavy metal y a mí la música clásica o viceversa, y tú puedes ir con tus amigos, yo puedo ir con los míos y luego hablamos del concierto. Y eso nos unirá más, no tenemos por qué hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, también os quiero decir, que no os lo dije antes cuando os hablaba de la dificultad que para mí entrañaba este vídeo, que una de las cosas que más satisfacción me produce de este canal es que aquí estamos personas de muy diferentes edades. Y entonces no es lo mismo el amor con 15 años que el amor con 40, que el amor con 50, aunque si no tenemos claras algunas cosas podemos seguir haciendo mal las mismas cosas. Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando uno es joven, y precisamente por esa falta de autoestima y por ese deseo de encajar o de gustar o de sentirte querido o de sentirte admirado, pues a lo mejor tiendes a lanzarte a una relación en la que encuentras a alguien que sí, que te admira y que te cuida, pero en la que al final te cortan las alas y no eres respetado. Entonces esto es algo con lo que hay que tener cuidado, porque como os digo, el amor tiene que ser respeto, el amor tiene que ser igualdad y el amor tiene que ser crecimiento. Y que te cuiden no significa que te corten las alas ni que te digan lo que tienes que hacer, porque eso no es cuidado. Entonces, ahora sí que me gustaría comentaros una serie de estudios que se han hecho y que me resultan interesantes, porque como os decía, no es sencillo hacer estudios sobre emociones que den resultados, digamos, contrastables, ¿no? Pero sí que hay estudios sobre el amor que son interesantes, y uno de los más interesantes para mí es el que se hizo en 1965, que lo hizo Hatfield, que tiene mucho sobre el tema del amor y es el que relaciona el amor y la autoestima precisamente. Y en él concluyó que mujeres que habían sido heridas en su autoestima o que no tenían una autoestima muy alta, tenían una tendencia a tener relaciones amorosas, digamos, basadas en un romanticismo muy Disney, para que me entendáis, ¿no? Muy de Príncipe Azul, muy de este sentido. Claro, si lo pensáis, se relaciona con lo anterior que yo decía, ¿no? Es decir, es ese concepto que nos han vendido del amor como ese bálsamo salvador que va a llegar a mi vida y me va a convertir en algo que no soy, o que me va a curar de mi maleficio, o que de repente va a llegar alguien que no me conoce de nada y el zapato va a encajar. Entonces este concepto de amor, eso no es amor de verdad, eso es el amor de los cuentos de hadas y no está basado en una realidad. Y cuando buscamos eso, pues pincharemos en hueso, y cuando buscamos eso nos equivocaremos, porque al final a lo mejor encontramos algo que es genial y no somos capaces de reconocerlo porque resulta que no se parecía a eso que creíamos, ¿no? Entonces, también mucho cuidado con esto. También hay estudios que relacionan la ansiedad de las personas con el hecho de que luego establezcan relaciones de mayor dependencia con otros, ¿no? ¿Por qué os menciono esto? Porque las personas con altas capacidades somos personas, como siempre decimos, muy perfeccionistas, muy críticas y muy exigentes, pero desgraciadamente, en la mayoría de los casos, más con nosotros mismos que con los otros. Con los otros tendemos a ser más permisivos. Luego, por una serie de cosas que a lo mejor no hemos construido bien, llegamos generalmente a la adolescencia con una falta de autoestima grande, o a nuestra primera juventud.
Y entonces, con esta sensación de nunca he conseguido que alguien me atienda lo suficiente o que me quiera, o empastar con alguien de esa manera tan completa como cuando tienes un mejor amigo o tienes una pandilla donde te sientes bien, de repente nos lanzamos como el que se tira a una corriente cuando encontramos a alguien que aparentemente nos comprende o que aparentemente tiene esta conexión con nosotros. Y a veces dejamos o no miramos atentamente ciertas connotaciones y ciertas características que pueden ocurrir. También es verdad que, como os decía antes, ¿no? Aquí estamos personas de muy diferentes edades y lo que me vale con 15 años a lo mejor no me vale con 30. Y a lo mejor una persona que con 15 no era la persona apropiada para mí, afortunadamente como las personas crecen y cambian y con un poco de suerte mejoran, si hacen bien las cosas, pues a lo mejor alguien con 30 años es el idóneo para mí y no lo era. También sí que me gustaría comentaros que hay que tener en cuenta que esta cosa que hay ahora, hoy en día, que si os fijáis en todas partes se está llamando a todo el mundo psicópata, sociópata, narcisista, tal cual. Tendemos ahora a ponerle términos psiquiátricos y psicológicos a todo, pero de una manera muy generalizada y muy gratuita. El número de personas con estas características es un porcentaje pequeño. Así que lo que sí se dan son personas egoístas, personas manipuladoras, personas inteligentes, pero también se dan personas que en un momento muy vulnerable de su vida establecen una relación con alguien que puede tener una cierta fortaleza de carácter y un cierto carácter manipulador y pueden establecer una relación muy tóxica, pero a lo mejor esa otra persona, si se relacionase con alguien como él, no tendría ese tipo de problemas. Entonces, no estoy diciendo que alguien que se comporta de manera equivocada no tenga una responsabilidad en ello, pero estoy diciendo que en nuestras malas relaciones con otros amorosas no siempre la culpa la tienen los otros, sino el estado en que esos otros nos encontraron a nosotros o las expectativas que nosotros teníamos sobre lo que tenía que ser una relación. Entonces, para mí es importantísimo dejar claro que la relación tiene que ser algo libre y algo en lo que los dos crezcamos y algo que se establezca desde el respeto y desde la admiración mutua y que desde ahí es más fácil que las cosas vayan bien y que fluyan. Y que, como os decía, a mí me ocurre muchas veces que he observado a parejas de famosos que tienen relaciones que todo el mundo dice ¡ay, qué fantásticos, qué divinos son! Y yo ver sus comportamientos y decir, sí, son divinos el uno para el otro, porque son los dos altamente inteligentes, altamente manipuladores y altamente egoístas, y son perfectos el uno para el otro, pero cada uno por separado, con una persona que no fuera como ellos, a lo mejor no sería tan estupendo. Entonces, esto es lo que os quiero decir, ¿no? Que no es tanto dar con buenas o malas personas, que sí, por supuesto, existen los psicópatas narcisistas, existen los sociópatas y existe gente muy dañina. Pero también hay gente muy normal con la que si nos juntamos en un momento de nuestra vida en el que no estamos bien, las cosas pueden ir mal también. Y esto es algo que creo que también es importante que reflexionemos y que redunda otra vez en el estar bien yo, en el quererme yo y en el tener las cosas claras yo y en no buscar la salvación en el otro ni en el amor. ¿No? El amor no es la salvación de todas las cosas. El amor te salva si tú te salvas a ti mismo primero. Pero, y desde luego ayuda mucho, y un buen amor puede cambiar tu vida, por supuesto, y es uno de los sentimientos más maravillosos y magníficos que hay si lo encuentras, pero tampoco es necesario para sentirse bien y para vivir una vida plena y una buena vida. Entonces no tengamos tampoco esta concepción que nos vende el cine o la televisión tan Disney de no soy completo si no encuentro a otro. Si encuentro a otro será maravilloso. Y mi vida, si es la persona adecuada, será muchísimo mejor, pero hasta ahí, desde ese equilibrio del que siempre os hablo, ¿no? ¿Qué relaciones son para mí las más perniciosas? Pensando sobre ello, ¿no? Y viendo pues, errores que yo he cometido y cosas que he visto a mi alrededor. Pues mirad, la relación de dependencia, esa relación en la que parece que yo he guardado todo dentro de mí como en una cajita, esperando a que alguien lo descubriera y cuando llega alguien, cualquier persona que me mira con un poco de atención, de repente yo abro esa caja de las esencias y entonces me convierto en dependiente completamente de esa persona. Pues no es enteramente responsabilidad de esa persona, también hay una parte de responsabilidad en mí que he hecho eso y que he propiciado eso, ¿no? Y esas relaciones, salvo que uno consiga darse cuenta de lo que está haciendo mal y lo reconduzca y la otra persona sea maleable
y sea capaz también de reconducir su trato hacia nosotros, pues esas relaciones no suelen terminar bien. Las relaciones de codependencia, estas son complicadas porque la codependencia es una cosa de la que no se habla tan a menudo y es la manipulación extrema, es la manipulación desde la trascienda, la manipulación pasiva totalmente, que es la persona que establece una relación con otro para totalmente manejarlo y castrarlo sin que la otra persona se dé cuenta y hacerle completamente dependiente, pero desde el venderle continuamente que está volcado en él y que todo lo está haciendo desde un enorme altruismo. La persona que crea codependencia no es altruista, es una persona enormemente egoísta y en muchos casos también con una gran falta de autoestima, que lo que necesita es a otro para sentirse bien él. Necesita saber que otro depende de él y para lograr eso se lo vende desde esa enorme bondad y gratitud de yo esto lo estoy haciendo por ti, estoy volcado en ti, es que todo lo hago por tu bien, se adelanta a tus necesidades, te da esto, te da aquello, pero claro, es que a lo mejor eso y aquello no es lo que yo quiero que me des es libertad y autonomía para crecer y para que crezcamos juntos y para que estemos juntos y para que establezcamos algo como pares y iguales, no lo que tú decidas lo que yo necesito, ni lo que me va bien, ni que luego me lo vendas y me digas es que yo me he volcado, es que yo he hecho, bueno, te has volcado y has hecho porque tú has querido y porque a ti te venía bien y porque tú has disfrutado con eso, porque te has alimentado del hecho de que yo estaba debajo y de que de esa manera te vinculabas y no me perdías. Entonces, mucho cuidado con las relaciones de codependencia en el amor porque son muy complicadas y son muy complicadas de ver y al final generan serios problemas de, de autoestima y de ansiedad y muchas veces las personas ni son conscientes de que están en estas relaciones porque no son tan obvias como la del manipulador o la del narcisista o la del egoísta o la del geniudo, etcétera, ¿no? Otra relación que para mí es una relación amorosa muy equivocada y que lleva a una gran tristeza es la relación camaleón, la relación en la que yo me convierto en lo que tú quieres que yo sea. Yo hace muchos años que observo a una famosa que cada vez que tiene una relación con alguien cambia su manera de ser, de peinarse, de vestir, de gustos, de todo. Es decir, se convierte en otra persona con cada nueva relación. Y al final dices, esta persona no puede ser feliz nunca. Porque el problema es que si tú le estás diciendo a otro que lo que más te gusta a ti es el budismo y resulta que a ti no te gusta y el otro te regala un fin de semana de retiro espiritual budista, pues tú vas a estar pasando un fin de semana de rayos, pero porque has mentido. Porque le has contado a esta persona que eras quien no eras y porque lo has hecho además para conseguir su amor. Y a lo mejor no te has planteado que es que estás dando por hecho que esta persona no te va a querer si eres quien tú eres y probablemente te quisiera igual si no hace falta. Pero conseguir a las personas convirtiéndote en lo que no eres para adaptarte al final al que le va a pasar facturas a ti, porque al final esa persona no te quiere a ti, sino a esa imagen que has construido, tú tampoco te sientes cómodo con esa imagen y mantener un postureo es fácil 24 horas, pero 3 años, 3 meses, 10, ya es muy complicado y al final te pasa factura a ti que te acabas sintiendo muy vacío, muy solo y a veces muy enfadado. Y esto da lugar también luego a muchos problemas y a muchos rencores, ¿no? Al es que no me querías, a es que, en fin. Tampoco es positivo estas relaciones que se establecen para salvar al otro, ¿no? Os lo decía antes, este amor como bálsamo, este amor como la cosa de las princesas y de los príncipes Disney, de voy a llegar y te voy a quitar el hechizo. Las personas, y aunque yo os lo he dicho, yo creo mucho en el margen de mejora de las personas y en cambiar las cosas y en cuando eres consciente de tus patrones mejorarlos y en crecer, y soy de las personas que más fan soy de esto, porque lo he comprobado y sé que es así, pero hay cosas que no cambian porque genuinamente no cambian y porque genuinamente no me gustan. Es decir, si a mí no me gustan las personas malhumoradas, por mucho que mi pareja sea una persona que sea capaz de contener su mal humor o que lo mejore, va a ser siempre una persona malhumorada. No va a ser a lo mejor una persona chistosa. Entonces, si yo quiero una persona chistosa, tendré que estar con una persona chistosa y no pretender que el malhumorado deje de serlo.
Hace poco yo hablaba con una persona que me contaba que se había divorciado y me decía que se había divorciado porque su marido era una persona que era muy juerguista y que salía mucho. Y claro, a mí me llamó la atención porque era una persona que me hablaba tras 15 años de relación con un juerguista. Es decir, era una persona que me estaba hablando de alguien que toda la vida había sido así y que nunca jamás había puesto un límite a eso, que nunca se había quejado de eso y que de repente un día decidió que eso ya no le valía. Y me parece fantástico, tiene todo el derecho a decidir que en un momento de su vida determinado ya no le vale. Pero lo que no puedes es reprocharle a esa persona que sea algo que siempre fue y luego añadir, es que yo esperaba que cambiara. No, cambiará si él quiere cambiar, cambiará si él considera que tiene que cambiar, pero es que a lo mejor él es muy feliz así y no considera que tenga que cambiar en absoluto. Entonces, no estemos con alguien pretendiendo que se convierta en otra persona. Y ya que estoy en esto, no permitáis que nadie esté con vosotros para convertiros en lo que no sois. Estos chicos o chicas, sobre todo esto se hace cuando uno es joven, ¿no? Que de repente les gustas tú por tu carácter, pero no coincides con el canon de belleza que quieren. Y entonces te dicen, no, pues es que yo quiero que lleves gafas, que tengas el pelo corto y moreno, porque es que me gustan las chicas así. Bueno, pues vete y búscate una chica así. No, es que me gustas tú, no, no te gusto yo. Te gusta mi carácter, pero quieres convertirme en otra cosa. Y si consentimos eso, estamos abriendo la puerta para consentir otras cosas. Entonces, sí que hay un margen, tampoco seamos rígidos. Las personas con altas capacidades, ojo, que tendemos a veces a ser rígidos y a ser poco flexibles con nuestros puntos de vista y los de los demás. Hay un encuentro y hay un lugar en el que yo camino un poco y cedo un poco y tú caminas un poco y cedes un poco. Entonces, yo puedo entender que a lo mejor a ti te gusto más con el pelo suelto, entonces voy a intentar a lo mejor estar más veces con el pelo suelto. Pero de eso, a que tú me quieras cambiar el color del pelo o a que quieras que me convierta en algo que no soy, hay un trecho, ¿no? Entonces, estad también muy atentos a que no os conviertan en lo que vosotros no sois solo para adaptaros al canon de lo que el otro quiere. Bueno, pues si lo quiere que lo busque, pero vosotros no sois así, no tenéis por qué transformaros, porque al final os perderéis. Como en el caso del camaleón, el que se adapta a lo que el otro quiere tanto se acaba perdiendo a sí mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo es que te quedas solo, porque volvemos a lo mismo. El primer amor que uno tiene que tener es a uno mismo. Y desde ahí, y eso no es egoísmo, eso es solidez emocional. Cuando uno se quiere y se respeta a sí mismo, es capaz de establecer relaciones sanas en todos los frentes de su vida, tanto en la amistad como en el amor. Y luego el último tipo de amor que para mí no es sano es el que da amor para que le amen, el que da para que le den. Pues es que no hay una relación directa, es decir, yo te puedo querer a ti, pero si tú no me quieres a mí, da lo mismo todo lo que yo insista que tú me vas a seguir sin querer. Y yo me puedo empeñar y puedo a lo mejor conseguir incluso tener una relación contigo, pero el día que tú encuentres a alguien del que te enamoras de verdad, a mí me vas a dejar, porque en realidad nunca me quisiste y entonces no me podré lamentar, porque es que me he empeñado en algo que no existía. Entonces, dicen que el amor es ciego, pero el amor no es ciego, los que somos ciegos somos nosotros, que nos empeñamos en cosas y nos nublamos y nos negamos a ver ciertas realidades. Entonces, pasado este momento de la pasión fulgurante y del demás, hay un momento de lucidez que todos tenemos en el que somos capaces de establecer nuestros límites y en el que somos capaces de ver lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y somos capaces de establecerlo. Y es importantísimo hacerlo para tener una relación sana, porque como os decía, una relación sana es una relación de igualdad, de libertad, de respeto, una relación en la que por supuesto hay pasión, hay amor, pero que también hay ese compañerismo de yo te entiendo y tú me entiendes, y ese respeto de yo te respeto y tú me respetas, y esa admiración. También entiendo que muchas veces para las personas con altas capacidades es difícil encontrar a otra persona, porque claro, somos menos, ¿no? Estamos ahí en la parte derecha de la campana de Gauss, somos ahí ese 2-3% y a veces dices, madre mía, qué difícil, ¿no? Encontrar a alguien con el que yo pueda hablar y con el que me sienta a gusto, y a veces me lo ponéis en los comentarios, sí, yo me socializo, pero es que no tengo de qué hablar o me aburro, y yo siempre os digo, da igual, socializaros igual, porque a fuerza de socializarse habrá un día que encontraréis algo con alguien y os daréis cuenta que podéis hablar, y a fuerza de hacerlo mejoraréis vuestras herramientas sociales. Pero entiendo que en el amor es más complicado y que muchas veces a lo mejor encuentras a alguien que físicamente te parece estupendo, muy atractivo y a lo mejor bellísima persona, pero resulta que es que a ti no te dice nada.
porque tú necesitas más, necesitas esa profundidad, necesitas esa conexión que a lo mejor otras personas necesitan menos y por tanto pueden establecer relaciones con más facilidad. Entonces, claro, esto es otra dificultad añadida. Pero también es verdad que yo siempre pienso que las personas como nosotros, cuando encontramos a alguien que es esa persona que encaja con nosotros de verdad, somos inmensamente felices con esa persona y no necesitamos pues a lo mejor tanta variación o tanto cambio o tanta historia como necesitan otros y conseguimos permanecer mucho más tiempo, porque a nosotros nos gustan las cosas, o por lo menos muchas de las personas con las que yo hablo, somos personas a las que les vamos cogiendo gusto a las cosas según va pasando el tiempo y nos vamos sintiendo más a gusto con las personas según las conocemos más y según vamos profundizando y vamos llegando a otra capa. Precisamente por eso, porque somos personas enormemente profundas y que necesitamos esa digamos, parte de trascendencia que tiene toda buena relación, ¿no? Y toda esa parte de crecimiento profundo y personal. Así que bueno, espero que el vídeo os haya resultado de utilidad, espero haber dado respuesta a alguna de vuestras preguntas, espero sobre todo que os sirva para reflexionar en algunas cosas y espero sobre todo que le deis la importancia de vida a este concepto de la autoestima, del quereros a vosotros mismos y de establecer vuestros propios límites para poder tener relaciones sanas y relaciones que tengan o que os proporcionen felicidad. Así que nada más, me despido hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Chao.